Hola, ¿cómo les va? Bueno, como verán, estamos en Rosario. Es la presentación de un trabajo de los alumnos de cuarto año de ISEF número 11 sobre las Paralimpiadas de Tokio 2020. La idea del trabajo es, como hicimos también en ISEF, con las Paralimpiadas de Río 2016 y el Panamericano 2019 de Lima, material e información para que se puedan habilitar todos los alumnos y docentes y directivos de esta comunidad, pero también de todos los espacios que les pueda ser útil esta información de Tokio 2020, pero no solamente esto, sino toda la información de lo que se trata del juego o los Juegos Paralímpicos, de lo que se trata el deporte adaptado, y especialmente la intención es que podamos pensar que si bien mostramos el deporte de alto rendimiento, también tenemos que pensar desde el inicio y la práctica deportiva. Bien, por último, quiero hacer lectura de un trabajo que una alumna tomó como prólogo de este trabajo. Y dice así: muchos tienen la gran suerte o habilidad de ver a través de las personas, de ver más allá de los límites, de buscar una forma alternativa. Nuestra habilidad como docentes se puede adquirir, y no es demasiado trabajo, en educar a nuestros menores, alumnos, infantes, para conseguir una sociedad más democrática, más participativa, sin prejuicios, solidaria, inteligente, de ver que hay algo más que una silla de rueda, unas gafas, una persona que no escucha o lo habla o lo ve, o que tiene otras capacidades o capacidades intelectuales diferentes. Por eso creo que es muy importante que nosotros nos acercamos para también poder aprender de estas distintas capacidades. Un abrazo y hasta la próxima. La historia del movimiento paralímpico se remonta a 1888, año en el que surgieron en Berlín los primeros clubes deportivos para personas sordas. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, el movimiento paralímpico empezó a desarrollarse plenamente. En 1944, el Dr. Ludwig Guttmann abrió un centro para pacientes con lesiones de médula en el hospital de Stoke Mandeville. El objetivo pasaba por atender al gran número de veteranos de guerra y civiles que habían sido heridos durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, lo que en un principio fueron deportes de rehabilitación, evolucionaron y pasaron a tener un ánimo más recreativo, para, posteriormente, convertirse en prácticas competitivas. En 1952, esta competición se convirtió en competición internacional, ya que se sumaron algunos veteranos holandeses, dándole mayor reconocimiento a la actividad. Más tarde, estos Juegos se convirtieron en los Juegos Paralímpicos, que tuvieron lugar por primera vez en Roma, Italia, en 1960, con la actuación de 400 atletas de 23 países. También en 1960, bajo la protección de la Federación Mundial de Exmilitares, un grupo de trabajo internacional del deporte para discapacitados fue establecido para estudiar los problemas del deporte para personas con discapacidad. Esto derivó en la creación de la Organización Internacional de Deporte para Discapacitados, ahora IOSD, en 1964. Desde los Juegos de 1988 en Seúl, se celebra poco después de los Juegos Olímpicos, utilizando los mismos recintos e instalaciones. El 22 de septiembre de 1989 se fundó oficialmente en Düsseldorf, Alemania, como una organización sin ánimo de lucro. Su primera organización fue la de los Juegos Paralímpicos de Barcelona, de 1992. Desde entonces ha organizado los Juegos de Atlanta, 1996, Sydney, 2000, Atenas, 2004, Beijing, 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. La próxima edición tendrá lugar el 25 de agosto al 6 de septiembre de 2020 en Tokio, Japón.
El Comité Paralímpico está dirigido por una Asamblea General integrada por diferentes categorías de miembros. El Comité Paralímpico Argentino es la entidad confederativa que organiza y promueve los deportes paralímpicos y eventos relacionados con este movimiento en Argentina. Fue establecido en 2004. Desde el 2020 está integrado por 20 asociaciones deportivas paralímpicas. Algunas de las asociaciones que lo componen son: Los países que participaron de Tokio 2020 fueron un total de 162, que buscarán la gloria olímpica en 23 disciplinas deportivas. Dentro de ellos existe un equipo paralímpico de atletas refugiados formados por 6 deportistas procedentes de países a los que por diversas circunstancias no pudieron representar. A diferencia de Río de Janeiro del 2016, contarán con 3 países más. Además, Paraguay, Bután, Maldivas, las islas caribeñas de Granada y San Vicente y Granadinas debutarán en el mayor evento mundial del deporte para personas con discapacidad. En los pasados Juegos Paralímpicos, 159 fueron las naciones que participaron en la cita. El récord de países lo ostenta Londres 2012 con 164 banderas. Los deportes que participan son atletismo, bádminton, bocia, piragüismo sprint, ciclismo en ruta, remo, tiro, vóley sentado, natación, tenis de mesa, taekwondo, halterofilia, tiro al arco, ciclismo de pista, equitación, fútbol 5, judo, wallball, triatlón, básquet en silla de ruedas, esgrima en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas y tenis en silla de ruedas. La clasificación es la manera de estructurar la competición paralímpica. Los atletas que compiten en los deportes tienen un impedimento que conlleva una desventaja competitiva. Por consiguiente, se ha establecido un sistema para reducir al mínimo el impacto de las limitaciones en el rendimiento deportivo y asegurar que el éxito de un atleta esté determinado por la habilidad, la aptitud, la fuerza, la resistencia, las tácticas y la capacidad de concentración. 3 pasos para la clasificación. Número 1. ¿Tiene el atleta una discapacidad elegible para este deporte? Las discapacidades son deterioro de la fuerza muscular, diferencia de longitud en las piernas, ataxia, discapacidad intelectual, deterioro en el rango del movimiento pasivo, baja estatura, atetosis, discapacidad en las extremidades, hipertonia, discapacidad visual. Número 2. ¿La discapacidad elegible del atleta reúne el criterio mínimo de discapacidad del deporte? Las reglas de clasificación paralímpica de cada deporte describen qué tan grave debe ser una discapacidad elegible para que un atleta sea considerado elegible. Estos criterios se conocen como los criterios mínimos de discapacidad. Número 3. ¿Qué clase deportiva describe con mayor precisión la limitación en la actividad del atleta? Si un atleta es elegible para un deporte, el panel de clasificación evaluará en qué clase deportiva competirá. Una clase deportiva agrupa a atletas con una limitación similar en la actividad para la competencia, de modo que puedan competir equitativamente. Esto significa que las clases deportivas son diferentes por deporte. Así fue como quedó el medallero de este evento, que contó con un récord de 4.400 para atletas que compitieron en 540 pruebas de 22 deportes. El país asiático ha conseguido un total de 207 medallas, situándose a la cabeza del medallero internacional. Británicos y estadounidenses ocupan la segunda y la tercera posición,
con 124 y 104 metales respectivamente. El primer puesto del medallero lo ocupa China, con un total de 207 medallas. El segundo lugar fue para Reino Unido, con 124 medallas. Tercer lugar para Estados Unidos, con 104 medallas. En el cuarto lugar se ocupa el Comité Paralímpico Ruso, con 118 medallas. El quinto lugar fue para los Países Bajos, con 59 medallas. El sexto lugar para Ucrania, con 98 medallas. Séptimo lugar para Brasil, con 72 medallas. El octavo puesto fue para Australia, con un total de 80 medallas. El noveno lugar para Italia, con 69 medallas. El décimo lugar fue para Azerbaiyán, con un total de 19 medallas. Por su parte, la Argentina quedó en el puesto 63, con un total de 9 medallas. El conflicto de la difusión paralímpica. Los Juegos Paralímpicos siempre fueron un tema tabú dentro de los medios de comunicación y solo algunos pocos se toman el trabajo de mostrarlo. Varios atletas, además de dedicarse al deporte, son periodistas y desde ese lado explican la escasa importancia que le dan las grandes emisoras y cómo se sienten al respecto. Es real que somos una minoría y es difícil visibilizar una de ellas, afirma Pablo Ferro, jugador de tenis de mesa adaptado y periodista deportivo. Del mismo modo, asegura que un gran problema que genera el ínfimo reconocimiento de estas disciplinas es la falta de información para jóvenes que quieren acercarse a practicarlas. Cuanta más gente se acerca al deporte adaptado, va a empujar a una mayor visibilización. Yo llegué de casualidad y tarde. Por eso, a veces me pregunto, ¿cuántos chicos se pudieron haber acercado y no lo hicieron porque no lo conocían? Además, el jugador de tenis de mesa ratifica que otro inconveniente que tienen los periodistas de los grandes medios es que en su formación no estudiaron nada relacionado al mundo paralímpico. Nunca tuve una materia sobre el deporte adaptado. Quizás lo mencionamos, pero estaría bueno desarrollarlo en profundidad para que también los que lleguen a medios masivos los conozcan y los lleven ahí. Otro ejemplo es Matías Salvat, arquero de la selección argentina de fútbol con parálisis cerebral y periodista deportivo, que reflexiona: al deporte paralímpico no se le da la importancia que merece. Los medios, por un tema económico o porque piensan que no le interesa a la gente, no lo transmiten. ¿Cómo sabes si algo te gusta o no si no lo podés ver? El representante de la selección cuestiona: ¿por qué los medios creen que no interesa el deporte paralímpico? ¿Porque lo ven y no les gusta o porque realmente no lo conocen? Los jugadores somos atletas. Existe un monopolio con respecto a la difusión de los Juegos Paralímpicos. Hay países, por ejemplo, que llevan sus propios canales para la transmisión en vivo, pero en nuestro caso el canal Deporte B, canal público de deportes, es el único que transmite los juegos en vivo. La señal pública deportiva dispuso de 6 horas para transmisiones en vivo y en exclusiva, a lo cual se sumó un programa diario de 14 a 15 horas, en el que fueron repasadas las actividades de los atletas paralímpicos argentinos durante la jornada y la previa. También la página oficial del canal publicó en YouTube videos con resúmenes más importantes de todas las disciplinas, así como también entrevistas a distintos atletas argentinos. Asimismo, contaba con la posibilidad de ver desde la plataforma de YouTube el canal en vivo y en directo, herramienta muy práctica a la hora de querer seguir los juegos de cerca. La delegación argentina para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 contó con un total de 57 deportistas que compitieron en 11 disciplinas. Atletismo con 2 atletas, encabezada por la abanderada y medalla de oro en Río 2016, Yanina Martínez, es la más numerosa. A su vez, los países con más representantes son Brasil con 233, China con 230, el Comité Olímpico Ruso con 181, Estados Unidos con 174, Japón con 175, Australia con 171, España con 139, Reino Unido con 139 y Alemania con 134. La delegación argentina de atletismo para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue Yanina Martínez, Hernán Barreto, Hernán Urra, Alexis Chávez,
Brian Impellissieri, Gabriel Sosa, Pablo Jiménez, Antonella Ruiz Díaz, Marilú Fernández, Florencia Romero, Mayra Bergalio y Aldana Ibones. La delegación argentina de natación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue Ana Luz Pelitero, Daniela Jiménez, Diego Rivero, Elizabeth Noriega, Iñaki Vasilov, Lautaro Maidana, Lucas Poggi, Matías de Andrade, Nadia Báez, Fernando Carlomagno. La delegación argentina de fútbol 5 para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 estaba compuesta por los arqueros Darío Lenzini y Germán Mulex, los futbolistas no videntes Froilán Pandilla, Ángel Deldo, Federico Acardi, Nahuel Heredia, Brian Pereira, Maximiliano Espilio, Marcelo Peniza y Nicolás Vélez. La delegación de Argentina de boxeo para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue Estefanía Ferrando en individuales en la categoría BC3 y el equipo BC1 y 2, formado por Ailén Flores, Mauricio Ibarbure, Jonathan Aquino y Luis Cristaldo. La delegación argentina de tenis en silla de rueda para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue Gustavo Fernández, Agustín Ledesma, Florencia Moreno, Ezequiel Casco. La delegación argentina de tenis de mesa para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue Gabriel Coppola, Mauro de Pérgola, Verónica Blanco, Constanza Garrone y Fernando Everard. La delegación de Argentina de ciclismo para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue Mariela Delgado, Rodrigo López, Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa. La delegación argentina de canotaje para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue Lucas Díaz Aspirós y Ariel Atamaniuk. La delegación argentina de judo para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue Fabián Ramírez, Laura González y Eduardo Gautano. La delegación argentina de remo para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue Brenda Sardón. La delegación argentina de taekwondo para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue Juan Zamorano. Brian Impellissieri, 30 de julio de 1998. Es un deportista argentino, nacido en la ciudad de Rosario, que compite en atletismo adaptado. Ganó una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la prueba de salto de longitud, clase T37. Janine Andrea Martínez, 25 de diciembre de 1993. Es una deportista argentina, nacida en la ciudad de Rosario, que compite en atletismo adaptado. Ganó una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la prueba de 200 metros, clase T36. Fernando Pipo Carlomagno, 13 de agosto de 1993. Es un deportista argentino, nacido en la ciudad de Rosario, que compite en natación adaptada. Ganó una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la prueba de 100 metros de espalda, clase S7. Hola, soy Janine Martínez, medallista olímpica. Bueno, arranqué, hago 100 de 200, Soy velocista, hago 100 y 200 y estoy muy feliz. La pasé muy lindo, los primeros en la competencia, estaba un poco nerviosa, me fue muy bien en los 200. Muy bien, llegué a las otras chicas, mis compañeros, la rusa, la china, la Celea, con una capa, una amiga, una capa, y no, llegué hasta los húmedos. Contenta de la villa, estaba muy contento Martín, que la verdad que siempre me vio con la carrera. Y no, yo conocí mucho la villa, fue los jueguitos, estuve todos los masajes muchas. ¿Se divertían? Me divertía mucho, nos quedamos en la risa. Y muy bien, la verdad me encantó toda la villa. No recibió ninguna ayuda económica porque Yani no tiene sponsor todavía.
y se lo pagó esto del ENAR, el viaje, después las otras cosas que ella tiene que llevar, no, pero Sonder le hizo un aporte deportivo con la ropa y está en busca de sponsor, Yani. Yani comenzó jugando el atletismo cuando Martín Arroyo, que es el entrenador personal de ella desde el primer día, la invitó a jugar en el atletismo adaptado. En el estadio eran un día solo en la semana, los miércoles a las 3 de la tarde, a todo el grupo de natación los había invitado. Entonces, bueno, fuimos a probar, a ver si le gustaba a Yani, y de ahí no se fue más. Rocío, te quiero mandar un saludo gigante, te mando un beso, gracias a esta entrevista. Y bueno, estamos en contacto, te quiero mucho. Soy Pipo Carlomagno, nadador paralímpico de la selección argentina y estuve representando al país en los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Que fue bastante complicada, el hecho de haber tenido una pandemia y haber tenido que interrumpir los entrenamientos durante más de 2 meses fue algo bastante heavy, pero bueno, el objetivo era demasiado grande y había que doblegar esfuerzos para que toda la pandemia y la interrupción del entrenamiento no modificaran el resultado final, que era lo que íbamos a buscar, la medalla paralímpica. Tokio 2020 fue un juego paralímpico muy distinto a Río. Estuvimos atravesados por una pandemia, lo que nos obligó a sobrellevarlo con muchísimos protocolos, con muchísimos cuidados y constantemente pensando más en lo que no podíamos hacer que en lo que sí. Así que fue raro, pero fue emocionante a la vez. Son viajes en representación del país, son subvencionados por el Estado y por un ente independiente que se llama ENAR, Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. No tuvimos que pagar nada, tanto sea por el viaje, hospedaje y demás, y cobramos una beca mensual. Y bueno, nada, es muy difícil acceder a sponsors. Fue algo natural, fue algo espontáneo. Arranqué jugando, mi viejo fue nadador paralímpico de la selección argentina en 3 ediciones. Y bueno, nada, seguí un poco sus pasos y el deporte mismo me fue llevando. Lo que tiene apasionante es que al ser un deporte individual, cuando uno labura en serio, ve los resultados. Creo que eso es algo muy, muy lindo de la natación. Que lo disfrute, que disfrute a pleno del deporte, porque la verdad que es algo maravilloso, es algo que nada, lamentablemente el alto rendimiento tiene fecha de vencimiento, pero que nada, toda la vida lo vamos a poder disfrutar y vivir, y nada, que juegue, que se divierta, que explore y conozca su cuerpo y se anima a desafiarse constantemente. Bueno, mi nombre es Brian Impericeri, atleta del seleccionado paralímpico, medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020. Bueno, nuestra preparación fue, estos periodos de 5 años. Yo arranqué en 2017 ya con el objetivo de llegar a lograr un podio en Tokio 2020. Bueno, después luego por pandemia se postergó un año. Fue estas últimas semanas antes de Tokio una cantidad de entre 15 y 16 sesiones semanales de entrenamiento, lo que conlleva parte de pista, gimnasio y obviamente con el equipo que es kinesiólogos y biomecánicos, nutricionistas, que estuvieron obviamente apoyando el recorrido hasta los Juegos. No, la verdad que lo vimos muy bien, nada que reprochar, fue un excelente torneo, una excelente marca, un excelente desempeño, así que la verdad fue lo que fuimos a buscar. No se dio el primer puesto, se le dio al ucraniano, pero la verdad que el desempeño y el trabajo que hicimos fue excelente. Obviamente, tanto por el hecho de que se hizo una mejor marca personal de 6,44 m, como el desarrollo de la misma competencia además. Así que no, obviamente contentos de cómo fue todo y cómo resultó.
Obviamente sí, nosotros los viajes internacionales, tanto torneos como giras y demás, eh, los, los banca lo que es el ENAR. Así que de nuestro bolsillo no sale nada, más que nada eh, una que otra cosa que uno quiera comprar, ¿no? Pero el hecho de viajar y competir y demás va todo sustentado con el ENAR y obviamente también lo que es el país anfitrión del torneo, en este caso por los Juegos Paralímpicos. No, la verdad que mi entrenador es básicamente pura y netamente de atletismo. Cuando me conoció me invitó a hacer atletismo, acepté y bueno, unos días después realizó lo que fue un test de lo que es la prueba de salto en largo. Vio que había potencial, habíamos saltado muy bien, cerca de lo que era una marca para podio mundial en ese momento, 2017. Eh, Obviamente me comentó todo lo que era alto rendimiento, selección nacional, mundiales paralímpicos, panamericanos, etc. Me preguntó si yo quería continuar, si me gustaría estar dentro del alto rendimiento y lograr algunos de estos objetivos y obviamente se dijo que sí y la verdad que lo logramos tal cual el plazo habíamos puesto. No, bueno, obviamente diría que en mi caso, si es un chico con alguna discapacidad que está comenzando un deporte, que obviamente que, que se tire por todos los deportes que desee. De hecho, si el que le gusta es el primero, mucho mejor. Después, si ve que no es lo de él o no le gusta como pensaba y demás, siempre digo que no tiene que quedarse ahí nomás, ¿no? Tiene que pasar por otros deportes hasta que encuentre el que capaz le guste más, capaz el que le termina gustando es el que menos pensaba. Y la verdad que bueno, yo soy constante en lo que es esa propuesta, que no porque te guste un deporte y cuando lo vas a hacer no es para vos, te rendís ahí nomás. Todo lo contrario, tenés que seguir buscando deporte tras deporte hasta encontrar el que sientas que te llene y obviamente seguir así día a día para poder seguir progresando y cumplir los objetivos que uno se pone al momento de realizarlo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, nunca pensé terminar en atletismo y cuando se dio acepté solo por hacer un deporte y resultó que me iba bien y demás. Lo encontré como un deporte para mí que me sentía, que me llenaba y demás y la verdad que hoy en día no me arrepiento de haber decidido arrancar atletismo. Bueno, yo soy Martín Arroyo, profesor de educación física, recibido ahí en el ISEF número 11. Soy, bueno, preparador físico, soy profesor nivel 1 de IAF, atletismo, por la World Athletic y en este caso, bueno, soy entrenador nacional olímpico por el ENAR y la Secretaría de Deporte de la Nación. Bueno, a través del ISEF número 11 empecé a realizar algunas observaciones a nivel de tercer año, en donde fui a observar y bueno, conocí lo que era la actividad. Realicé una práctica no formal que había en ese momento, donde eran 8 clases, estuve 2 o 3 meses. Terminaba el año a esta altura y me ofrecen quedarme a mí para el año que viene poder participar de esa institución que hoy en día sigue vigente, que es la institución de Chesortu. Ahí ese mismo año dábamos todos los profes natación y después cada uno elegía un deporte, una actividad. En este caso, bueno, yo daba atletismo. Y bueno, había una actividad recreativa con una vez por semana los días miércoles. Y bueno, tuvo linda convocatoria y a mí como me gusta el entrenamiento, bueno, propuse ampliar la carga horaria 2 días más a la semana y el mismo día miércoles quedaba dividido sobre la gente de entrenamiento y la gente de recreación.
Ahí empezamos a realizar como digamos entrenamientos, ¿no? 3 veces por semana en pista, con actividades de pisticampo, porque la mayoría eran chicos con edad para participar en los torneos Evita o torneos provinciales. Y bueno, y ahí empezamos a tener participación y bueno, empezamos a conocer las federaciones y al viajar a Buenos Aires empezamos a entrenar todos los días. Hubo un compromiso grande de parte de todos y bueno, y ahí empezamos a, digamos, como a formarnos también a la par de ser docente y ser entrenador. Con respecto a la relación, bueno, es una relación como creo que como todo entrenador y deportista y sobre todo en una situación de un deporte individual. La carga horaria se hace tan extensa, los días fuera de casa se hacen largos, las jornadas, los periodos, en donde bueno, ahí uno toma una relación y un compromiso con el atleta, con un objetivo en común que necesita bueno, formar esa unión y ese lazo para poder llegar a lo que uno se propone. Ser entrenador de un deportista paralímpico, bueno, creo que para mí es un sueño logrado. Siempre quise estar ligado al entrenamiento, lo pude cumplir. Siempre quise estar cerca de lo que era o sentir lo que era un ciclo olímpico, una jornada olímpica. Y también lo pude cumplir. Yo estoy muy orgulloso de lo que son mis atletas, de lo que dan, el compromiso que asumen y lo que se aprende, ¿no? De un lado y del otro. La verdad que es un aprendizaje constante y a la vez de ser entrenador, cada uno toma un rol paralelo, que es poder generar la difusión, generar propuestas para que a eso que le pasa a uno o a dos o a tres le pase a cientos. Y eso es un compromiso que tenemos a largo plazo también de poder ir, digamos, en el buen sentido de la palabra, militando y proponiendo esto que nosotros vivimos, que lo disfrutamos, que nos sentimos a veces hasta privilegiados de lo que sucede. Y por ese mismo motivo queremos verlo reflejado en muchos chicos más. Bueno, mi nombre es Gustavo D'Andrea, soy instructor, entrenador, guardavidas, técnico nacional de natación, docente de la cátedra de Deportes 1 y Práctica Deportiva 1 en la UGR, en la carrera de licenciatura en Actividades Físicas. Soy jefe de entrenadores y director de la Escuela de Natación del Club Echesortu. Soy el tecnificador a nivel nacional de la región litoral, que es Santa Fe y Entre Ríos. Y aparte de eso, bueno, soy técnico personal de Pipo Carlomagno, último medallista olímpico, subcampeón olímpico. Y obviamente tengo un cargo en la nación. Bueno, mis comienzos fueron en la década del 90 y empezando a trabajar como guardavidas. Ya a los 3 meses que empecé a trabajar como guardia me ofrecen ser profesor de natación. Yo tenía 18 años, no tenía ningún tipo de experiencia, así que acepté y ahí empecé mi carrera como un primero instructor de natación y después a los 2 o 3 años empecé a armar un equipo de competición y bueno, armé un gran equipo de competición durante todos los años, ya hace 30 años de todo esto. El caso mío con respecto con las áreas de discapacidad fue en la década del 90, porque en el club
hicimos un trabajo de inclusión, donde en su momento iba a la institución a vida, y entonces todos los nadadores que estaban avanzados, los incluimos dentro del equipo de competición, y entonces de esa forma fueron avanzando. Me tocó entrenar muchísimos nadadores, todo lo que fue la década del 90, la década del 2000, y bueno, a Pipo Carlomagno lo empecé a entrenar desde el 2011, y ya en Tokio fue nuestro segundo Juego Olímpico. En Río 2016 nuestra mejor performance fue sexta, y bueno, ahora salimos subcampeón, medalla de plata. Mi relación con el deportista, bueno, es un hijo, un amigo, un alumno, ya después de tantos años. Aparte, bueno, yo tengo una relación muy grande con toda la familia de él, porque también lo entrené al papá en la década del 90, y bueno, ahora lo entreno al hijo. Así que es una relación, vendría a ser muy fuerte, porque en realidad uno está muchísimas horas y comparte muchísimas horas de entrenamiento y de torneos, y ya cuando tenés torneos importantes internacionales, los torneos duran 1 o 2 semanas, o el caso de Tokio, que fue casi un mes. Así que la relación es muy fuerte. La experiencia de Tokio fue algo distinto, atípico, por el tema de la pandemia. Eh, yo en su momento, en el 2016, fui por fuera del equipo y fui solamente acompañándolo a Pipo, pero tuve acceso a todos los complejos de piscina, así que en todo momento estuve con él. Y ahora en Tokio, distinto, porque fui como entrenador de FADEPAC y fui a cargo de Pipo y de otra nadadora, y bueno, fui como entrenador de una federación. Y la experiencia, obviamente, todo, más allá de que hace muchísimos años que estoy como entrenador, de cada nueva experiencia uno trae cosas nuevas, información, pero bueno, lo que fue distinto ahora fue el tema de la pandemia, el control, el no estar con público, y todo lo que fueron los programas de prevención eh, del COVID. Y en realidad, la sensación de ser un deportista paralímpico es, para mí, la misma sensación que tengo con cualquier deportista, sea convencional o no convencional. Es una satisfacción muy grande cuando uno ve que va el deportista mejorando, y que va mejorando en todos sentidos, en su carrera profesional como deportista, y en su carrera profesional como persona, o en lo que estén ocupándose, en el estudio, en el trabajo, en lo que sea. Así que es un granito más de arena que nosotros los entrenadores le damos a nuestros alumnos para su formación ética, profesional, deportiva, su formación general. Connie, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 92. Trabajo en el área de rehabilitación neurológica desde el año 94 aquí en la ciudad de Rosario, en ILAR, Instituto de Lucha Antipolimerítica y Rehabilitación del Lisiado, que ya todo el mundo conoce, por lo menos Claudio seguramente. Y ahí empecé como kinesiólogo trabajando con niños con trastornos neurológicos y con pacientes adultos también, y después trabajé como en el área de hidroterapia como 14 años, y ahora estoy exclusivamente trabajando de vuelta full time con niños con problemas neurológicos. Como empecé el camino como kinesiólogo, un poco es eso, y en el mismo hilar ya había personas del área de deporte, en lo que concierne a la inclusión. O sea, había personas trabajando con pacientes o sujetos con problemas neurológicos, que es Sergio Ruiz, y también había una dirigente que Claudio conoce muy bien, Noemí Sachi, que ex deportista en su momento, secuela de polio, y secretaria de Hilar, y ya estaba en conocimiento en el año 94 que el movimiento existía y demás. Me empecé a vincular específicamente
de manera casual por una paciente en ese momento, paciente mía que fue a hidroterapia, que también era nadadora, y la profe de ese momento era entrenadora ella y era nadadora también de alto rendimiento, Cecilia Rull, la Pepo, y la profe de ese momento era Malvina Biglione, que también es conocida en el ambiente, que era entrenadora nacional, con su ex marido Rodrigo Romani. Estaban a cargo aquí del área de natación y eran técnicos nacionales, y de casualidad me vinculo con ellos porque querían saber si yo podía estudiar el manual de clasificación de natación. Bueno, y a raíz de ello fui invitado a participar como kinesiólogo en el Mundial del año 2002, realizado en Mar del Plata, Mundial de Natación, y así un poco me vinculé de manera casual con el área del deporte. Respecto de llamarme la atención, en realidad no sé si me llamó la atención, pero sí me pareció una oportunidad interesante y un desafío interesante poder hacer dos áreas que a mí me atraen. Una es la del área deportiva, kinesiología deportiva, y aplicarla al área de las personas deportistas de alto rendimiento, en este caso de cualquier deportista con discapacidad. O sea que me llamó la atención, realmente fue una oportunidad para poder hacer o intentar llevar las dos áreas a cabo. Respecto de acompañar el entrenamiento con kinesiología, en su momento cuando empecé a acompañar, también fui colaborador de la selección de fútbol paracerebral en su momento, en ese momento que te digo, el 2000 y pico. Los pude acompañar a concentraciones, al cenar y demás, pero después el hecho de también ocuparme de mis asuntos y hacerlo todo ad honorem. De hecho, nunca he cobrado un peso, todo fue ad honorem. Me fui alejando un poco del deporte, y también porque nacieron mis hijos y bueno, la vida me fue llevando para otro camino, y no he podido estar presente en los entrenamientos, sí, en las concentraciones cuando tuve oportunidad. Actualmente hay 2 o 3 kinesiólogos que participan activamente de los entrenamientos, pero en realidad en los seleccionados lo que hay es concentraciones, a veces 2 veces por mes, a veces 1 vez por mes, y concentran en un lugar determinado, y ahí es donde el kinesiólogo participa. Yo ya dejé de hacerlo. Probablemente tengo una oportunidad de unirme de nuevo al fútbol paracerebral a partir del año que viene, pero bueno, estoy viendo cuestiones de coordinación mía y quizás vuelva. En la actualidad y desde hace muchos años he tenido la oportunidad de viajar y ser designado en 5 Paralimpiadas. En este caso la de Tokio fue la quinta, o sea, desde Atenas hasta ahora. He sido convocado por el área médica con gente y el área kinésica, y he sido designado para participar en los eventos. En ese sentido, lo que hacemos ahí es tratar la patología emergente de las diferentes disciplinas en el lugar. Y la idea es centrar, de hace varios años, centrar el consultorio en el edificio donde estamos hospedados, y que el atleta no tenga que ir a la clínica. Eso implica un montón de problemas logísticos, entre el idioma, hay que estar acompañándolo, se pierde muchísimo tiempo. Entonces, por suerte, lo que hacemos es, se ha creado un equipo médico kinésico para tratar a los atletas que tengan alguna eventualidad en consultorio armado en los edificios. Nosotros llevamos nuestro aparato y
nuestros insumos y la organización nos da las camillas y demás y el espacio y trabajamos como un consultorio de atención, como cualquier consultorio externo, pero no estamos acompañando, como te decía, a los entrenamientos. A muchos yo ya los conozco de antes, de su disciplina, por los viajes y demás, pero bueno, no estamos activamente participando de, ni los, o por lo menos yo, ni los entrenamientos, sí de las patologías emergentes y que se puedan tratar en el corto plazo en una competencia de alto rendimiento.